Bendiciones, Dios te bendiga, bendecido día para ti y para todos los tuyos. Le damos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial una vez más por darnos el privilegio de estar aquí, por darnos el privilegio el día de hoy de vivir y de tener un aliento de vida, pero sobre todo porque tiene una palabra fresca para tu vida, para tu corazón, y necesito que abras tu corazón a recibirla para que pueda esa palabra hacer efecto dentro de ti y puedas tener fruto de ella, y ante todo que el Espíritu Santo tome control de mis labios con toda la autoridad, desenvolvimiento, y que sea el Espíritu Santo en este mismo momento hablando conforme a lo que Él desea y no lo que yo deseo. En el nombre de Jesús, amén y amén. El tema es el siguiente: no hay victoria si no hay un gran proceso. No hay victoria si no hay un gran proceso. Después de una buena tormenta viene una gran lluvia a tu favor. Y yo quiero que nosotros entendamos la importancia de nosotros entender que para nosotros obtener grandes milagros primero van a tener que haber grandes lágrimas. Y parece mentira que muchas veces fuera así, pero sí. No hay milagros si primero no hay lágrimas. Y necesitamos nosotros entender el día de hoy, de parte de esta escritura que el Señor ha puesto en mi corazón y en mi espíritu, la importancia de nosotros saborearnos el proceso, como siempre le digo, pero también entender que van a haber lágrimas, que muchas veces no vamos a querer, y que no vamos a querer pasar por esos momentos tan incómodos y difíciles en nuestra vida, pero si nosotros no pasamos por esos procesos y no pasamos por esas diversas pruebas tan difíciles y esas lágrimas que literalmente muchas veces son muy amargas, y que así como Jesús fue a Getsemaní, y dice la palabra que él sudaba y lloraba, y lo que sudaba era lo que lloraba era lágrimas de sangre, porque ya sabía que venía el momento difícil en la cruz. Y quiero hacerte entender la importancia de esto, porque muchas veces para nosotros ver la gloria de Dios en nuestra vida, así como Jesús vio la gloria de Dios sobre su vida, y venció ese proceso tan difícil, muchas veces nosotros vamos a tener que entender que eso es necesario, mentalizarnos y tener psicológicamente en nuestra mente que es así, que las lágrimas son necesarias, que las lágrimas sacan la mejor versión de nosotros para nosotros poder obtener las mejores victorias y los mejores milagros en nuestra vida. Que es incómodo, que a veces no queremos, que a veces no deseamos eso, pero es necesario. Pero quiero decirte que las victorias que nosotros vamos a tener en nuestra vida, para obtener esa victoria, no vamos a poder obtenerla con nuestra fuerza, no vamos a poder resistirla con nuestra fuerza. Es importante que nosotros estemos cerca de la presencia de Dios para nosotros poder resistir a esa traba, a esa travesía, a ese momento incómodo, a esas lágrimas, a ese proceso, para obtener la victoria y tener esa gran lluvia de bendición que el Señor tiene para nuestras vidas. Una, para cuando nosotros tengamos eso, valoremos lo que el Señor ha hecho o lo que nos ha entregado en nuestra vida, y para darle la gloria a Dios. Y otra es porque es necesario para nosotros crecer como seres humanos y crecer en el mundo espiritual. ¿Ok? Entonces, el Señor siempre ha puesto este versículo, yo sé que se los ha repetido muchas veces, pero bueno, es importante que prestemos atención a esto, porque todas las personas que vemos en la Biblia que pudieron resistir al diablo estuvieron cerca de la presencia de Dios. No fue con su fuerza humana, no fue porque ellos tenían la valentía o ellos podían resistir, no era porque realmente ellos se creían que ellos iban a poder vencer eso, no, era porque literalmente ellos sabían en ese momento que si Dios estaba cerca, ellos podían resistir el momento difícil que estaba pasando, que estaban experimentando. Una de las cosas que me llamó la atención de Jesús, que él sabía que ya le venía una temporada difícil para su vida, que era ir a la cruz, pero él fue primero al Getsemaní. Él se preparó en la oración, él lloró, él confesó lo que sentía, sus emociones, él tuvo miedo, él tuvo temor, la angustia vino, vinieron las lágrimas, sí, pero se acercó a su Padre. Si aún Dios hecho carne nos hace entender en ese momento la importancia de estar cerca de Él, porque nosotros muchas veces queremos pelear los procesos o las batallas que estamos viviendo a nuestra manera en la carne. No podemos, porque necesitamos estar cerca para poder resistir y poder pasar esa travesía y alcanzar esa victoria que el Señor nos va a entregar. Es importante que leamos hoy
capítulo de 4 de Santiago, verso 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Someteos, cuando yo me someto, cuando yo me acerco, cuando yo estoy cerquita de Dios, cuando estoy ahí, cerquita de la presencia de Dios, voy a resistir toda travesía, todo proceso, toda tentación y todo lo que el diablo quiera venir a hacer contra mí. Y él va a huir, él va a tener que irse. Entonces, eso fue lo que hizo Jesús. Acercarse, resistió, aguantó, permaneció y después tuvo la gran victoria, resucitó al tercer día. Es muy importante que nosotros aprendamos la importancia de estar cerca de Dios y estar lleno de la presencia de Dios. Por eso es que David, cuando iba para una guerra, cuando iba enfrente de sus enemigos, David siempre consultaba al Señor, siempre se acercaba, siempre buscaba la voz de Dios y le preguntaba y le hacía entender en ese momento a Dios que a pesar que él tenía, como quien dice, sabía cómo pelear, sabía cómo ya manejar la espada, sabía cómo iba a armar la guerra, cómo tener las estrategias, pero él sabía que no era con su fuerza humana. Él decía en ese momento, ¿sabes qué? A pesar que yo puedo ir, a pesar que yo puedo acercarme, ya yo sé cómo he ido y he peleado muchas veces, pero yo sé que quien me da la batalla a mí, la fuerza en cada batalla en mí, quise decir, quien me da la fuerza en cada temporada que yo me les enfrento a mis enemigos es Dios. Y si Él no está, puede hacer que yo pierda, puede hacer que literalmente yo pueda quedar en esa guerra. Y quiero hacerte entender el proceso o las cosas que estés experimentando en este momento. No la puedes pelear en la carne. No puedes enfrentártele a eso si tú no te acercas primero a Él. No puedes resistir y aguantar tentaciones o todo lo que esté pasando si primero no vas a la presencia de Dios, si no vas a resistirle al diablo enfrente, si no te acercas a estar llena de la presencia o lleno de la presencia del Espíritu Santo. Solamente el diablo va a huir es cuando realmente nosotros le resistimos, y para nosotros resistirle tenemos que estar cerca de Él. Sin Él no vamos a poder, vamos a flaquear, la fe se va a menguar, se va a apagar, no vamos a tener ánimo, no vamos a tener fuerza, no vamos a tener la valentía, no vamos a tener el dominio propio. Entonces, cuando yo me acerco a Él, Él me da la fuerza, me da la valentía, hace que mi fe se encienda y que suba cada día más, hace que yo pueda resistirme a mí misma, que yo pueda tener el dominio propio, que yo pueda aguantar todo proceso. No es con tu fuerza, no es a mi manera, no es a tu fuerza, a tu voluntad humana, no es porque tú puedas, es porque estés cerca de Él. Y ahí es cuando el diablo se va a cansar y va a decir, tengo que huir porque no puedo ganarle a ella, no puedo ganarle a él, porque puedo en este momento ver que está cerca de Él. Y mientras esté cerca de Él, yo soy el que me voy a debilitar, porque ella no me va a poder o Él no va a poder flaquear en ese momento, porque la presencia es lo que te da el ánimo, la presencia es la que te da la paz, la presencia es la que te da la fuerza, la presencia es la que te da el ánimo, ¿ok? Entonces, por eso es que vemos cuando los discípulos en ese momento ven la gran tormenta en ese momento se le va levantado a Jesús y a los discípulos, porque ellos iban a pasar para el otro lado. El otro lado, ¿cómo decir la palabra? El otro lado representa un cambio, el otro lado representa un avivamiento, el otro lado representa literalmente el poder de Dios manifestarse. Ahí vemos que el otro lado era que Jesús iba literalmente a, ¿cómo decir la palabra? Él iba a buscar específicamente y a libertar a una persona, que era al endemoniado Garadero. Y ahí nos damos cuenta que por eso se le levanta al enemigo fuertemente, porque sabían ya como que las tinieblas sabían a lo que Jesús iba y lo que Jesús iba a hacer por esta vida y lo que Jesús en ese momento, a lo que Jesús iba a libertar. Y era un alma que estaba endemoniado por muchos demonios, es decir, que tenía legiones en su cuerpo, eran muchos demonios que tenía, al tanto que nadie podía con esta persona, estaba atado.
Y ahí nos damos cuenta cómo se le levanta la tormenta a Jesús cada vez que Jesús te va a usar, cada vez que Jesús va a hacer algo contigo, cada vez que viene una bendición, cada vez que se aproxima algo a tu favor, se te va a levantar esa tormenta fuerte, porque es necesario que pases y experimentes eso en tu vida. Vemos en la palabra que en ese momento los discípulos estaban desesperados, estaban angustiados y estaban en ese momento viendo la tormenta, viendo los vientos contrarios, viendo como el mar y las olas prácticamente sacudían la barca en ese momento donde ellos iban y se desesperaron y tuvieron miedo y tuvieron temor. Pero cuando se acercan, cuando ellos van a la presencia donde está Jesús a decirle lo que está pasando, literalmente ellos pueden ver el favor a ellos. Cuando se acercan, Jesús en ese momento apaga, como quien dice, lo que está pasando en los aires, sobre los vientos, sobre el mar y sobre lo que ellos mismos estaban sintiendo. Vemos que Jesús nos enseña en esta escritura que Él dormía, era que reposaba, que estaba ahí meditando, estaría en su mente, no durmiendo completamente, sino meditando y orando en su mente, pidiéndole al Padre, estando ahí en comunión, reposando en el Espíritu en ese momento. Y es lo que nosotros tenemos que hacer en toda temporada, reposar en Él, buscarlo, estar cerca del Padre, poder aguantar nosotros todo lo que vamos a experimentar en medio de las tormentas es porque estamos cerca de Él. Jesús estaba en paz, tranquilidad, a lo contrario de los discípulos. Jesús nos demuestra la seguridad, nos demuestra en ese momento el dominio de sí mismo, de decir esto no es nada, esto no va a pasar nada, no vamos a morir, los vientos los cayó, tuvo la autoridad, tuvo en ese momento todo control, bajo control en medio de lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque estaba en reposo y dicen que estaba durmiendo, puede ser que sí, pero reposaba en el Espíritu, porque a mí me ha pasado, yo muchas veces reposo en el Espíritu, no es que estoy dormida, es que estoy reposando y caigo como en un reposo demasiado espiritual, muy rico, que el Espíritu Santo empieza a ministrarme, a llenarme, a darme paz, mi alma descansa, reposa, estoy en comunión con Él sin hablar, sino simplemente reposando. Y Jesús nos hace entender en ese momento que Él estaba en comunión, en reposo con la presencia del Espíritu Santo, mientras que los discípulos estaban afanados, miedo, temor. Cuando se acercan es que literalmente ellos pueden recibir lo que cargaba Jesús, y es lo que Dios quiere contigo. Acércate a su presencia, busca la oración, busca el ayuno, dile al Señor en ese momento lo que puedes estar sintiendo para que venga esa paz, para que venga esa tranquilidad, para que venga la calma, dice la palabra. Y él entrando en la barca, los discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, porque perecemos. Y él le dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos, al mar, y se hizo grande bonanza. Lo que vemos aquí es que se hizo grande bonanza, o sea, vino una gran bendición. Cada vez que viene una bendición para tu vida, cada vez que Dios te va a dar la victoria, cada vez que Dios te va a dar algo y viene algo bueno para ti, siempre se va a levantar esos vientos, siempre se va a levantar esa marea, siempre se van a levantar esos vientos contrarios, y va a parecer que eso te va, como quien dice, a querer hundir. Pero si tú estás cerca, cuando ellos se acercaron en ese momento, pudieron ver y pudieron experimentar la tranquilidad, la seguridad de Jesús, como Jesús enseñándole a ellos y haciéndole entender que en medio del proceso y en medio de lo que ellos vivían, eso era lo que ellos tenían que hacer. Otra cosa que vemos aquí, le dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Es decir, que ellos tenían su fe apagada. Muchas veces esas tormentas nos van a querer apagar la fe, y ahí es cuando nosotros más nos tenemos que aferrar a la oración, al ayuno, a leer la palabra. La fe viene por el oír la palabra de Dios, o sea, alimentarnos, que dice la Escritura, que dice la voz de Dios. Ellos tuvieron fe, se encendió su fe, fue cuando escucharon la voz de Jesús, cuando le dijo: no temáis, hombres de poca fe. Ahí nos damos cuenta la manera que Jesús en ese momento nos hace comprender y nos hace entender que cuando escuchamos su voz es que literalmente
viene la fe. Nosotros podemos orar, podemos clamarle al Señor, como dice Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Sí, oramos, clamamos, pero la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando yo busco un salmo, cuando yo busco una historia de la palabra y yo empiezo a ver esas historias y escuchar y me meto, como quien dice, en la película de la historia de la Biblia que el Señor me está guiando y orientando, eso me va a alimentar, eso me va a encender la fe, eso me va a dar ánimo, eso me va a dar perseverancia, eso me va a dar resistencia, porque me estoy acercando a Él, pero me estoy alimentando de su voz. Vemos aquí que Él le dice rápidamente a los vientos y al mar, o sea, a lo que realmente se estaba moviendo en contra de Él, le habla. Y es lo que nosotros deberíamos de hacer. Muchas veces nosotros nos llenamos en nuestros labios palabras negativas. No, yo no puedo, yo no aguanto, esto me va a acabar. Hablamos cosas literalmente y las palabras tienen poder. Y muchas veces decimos, no, imagínate, ya hasta aquí llegué, yo me morí, esta enfermedad acabó conmigo. No, Jesús se levantó con sus labios y reprendió los vientos, reprendió el mar. Ahí nos damos cuenta que nosotros tenemos que levantarnos a reprender todo lo que el enemigo está haciendo en contra. Mira, sabes que no vas a poder conmigo, esta escasez no va a poder, esta enfermedad no va a poder. Te hablo, cuerpo mío, que hay un Dios que me va a sanar. Empiezo a hablarle al problema, empiezo a autorizarle al problema que yo tengo una autoridad y que el Señor no me ha dejado y que el Señor está conmigo, y empiezo a hablarle ese problema. Y ahí es cuando todo va a cambiar, el lenguaje va a cambiar, porque ya no voy a estar sintiéndome en ese momento desanimada, sino que me siento fuerte, porque yo también misma me estoy levantando con las palabras que yo estoy diciendo. Sabes que no estoy sola. Es como que estés viviendo un momento de dificultad de económica, financiero, o también en el trabajo, o también en la casa matrimonial. Tú dices, ¿sabes qué? Diablo, tú no vas a acabar con mi matrimonio, tú no vas a acabar con esto que Dios me dio, con mi bendición que estoy para recibir en este momento, mi dinero. No, porque el Señor está para restaurarme, bendecirme. El Señor está conmigo, yo no estoy sola. Y el lenguaje cambia. Pero tú te imaginas que yo me levante a decir, ay no, yo no voy a poder. Imagínate, yo estoy en miseria. O sea, es totalmente diferente, porque yo misma también me estoy hundiendo, y es lo que el diablo quiere. Jesús nos enseñó a reprender, a autorizar, a hablar del problema, a hablar lo que estemos pasando, para que eso pueda literalmente entender que no va a poder con nosotros. La enfermedad no va a poder contigo, la escasez no va a poder contigo, el problema matrimonial no va a poder contigo, lo que estás viviendo no va a poder contigo, porque mayor es el que está contigo. Porque como Él está conmigo, yo me acerco a Él y yo lo busco, yo voy a poder resistir a todo lo que se me venga. Entonces me llamaba la atención una historia de la Biblia de la reina Esther. Esta mujer literalmente nos enseña lo que es acercarnos al rey. Representa en este momento al rey Dios. Una de las cosas que yo veo, que había un problema muy fuerte. Los judíos estaban en peligro. Ella y su tío también estaban en peligro. Pero esta mujer fue muy sabia. Esta mujer se acerca al lugar correcto. Había una ley, había un decreto, sí, ya estaban por matar a los judíos, ya estaban por hacer, como quien dice, las cosas incorrectas contra el pueblo de Israel, sobre los judíos. Pero me llama la atención algo aquí, que antes de ellos poder ver la victoria y ver su bendición y ver la mano de Dios obrar sobre su vida, primero tuvieron que pasar por un susto, tuvieron que pasar primero por ese momento difícil de lágrimas que tú y yo no vamos a querer pasar muchas veces, pero son necesarios. Si ellos no pasan por ese proceso, ellos pudieran en ese momento decir por nosotros, pero no, ellos en ese momento estaban experimentando el miedo, el temor, el susto, la persecución. Estamos viendo en esta historia que ellos estaban experimentando el tiempo que muchas veces nosotros no queremos pasar, el valle de sombra de muerte, ok, pero me llama la atención que había una mujer sabia. Había una mujer que supo manejar el momento, en ese momento
difícil y se acercó al rey. Cuando se acerca al rey, vemos la mano de Dios obrar sobre ella y sobre los judíos. Vamos a leer para meternos en la historia y vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere más transmitir a través de la palabra. Eso está en Esther capítulo 8. Dice la palabra: decreto de Asuero a favor de los judíos. El mismo día el rey Asuero le dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos. Y Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le declaró lo que él era respecto a ella. Y se quitó el rey el anillo y recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo, y este puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Ellos estaban recibiendo la gran recompensa. Ellos estaban aquí recibiendo gran bendición después de haber pasado un momento difícil por la persecución de este hombre. Amán quería matar y ahorcar a Mardoqueo. Había puesto una ley en ese momento para que los judíos pudieran ser perseguidos y matados prácticamente, pero aquí vemos lo contrario de lo que un momento ellos pudieron experimentar y vivir. ¿Por qué? Porque hubo una mujer que literalmente se acercó y pudo ser sabia en medio de una situación tan difícil para recuperar y obtener lo que era de ella. Y muchas veces nosotros tenemos que hacer así. Hay victoria, hay bendiciones que tenemos que alcanzarla, no llorando, no lamentándonos, sino decir: ¿sabes qué? Tengo que acercarme a la presencia porque yo esto lo gano. Dice: y volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies. Mira lo que dice: llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán Agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro. Y Esther se levantó y se puso en pies delante del rey y dijo: si place al rey y si ha hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar la carta que autoriza la trama de Amán, hijo de Amedata, Agageo, y que escribió para destruir a los judíos que están en toda la provincia del rey. Porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío: he aquí yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él lo ha colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos, como bien os parece, como nombre del rey, y es sellado con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en el nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Siban, y a los 23 días del mes se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, a los capitanes y a los príncipes de las provincias que habían desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, cada provincia según sus escrituras, y cada pueblo conforme a su lengua, y a los judíos también conforme a la escritura y lengua. Y escribió en el nombre del rey Asuero y selló con anillo del rey, y envió cartas por medio del correo montados en caballos veloces procedentes de los pastores reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen en la defensa de su vida, pronto a destruir y matar, acabar con todas las fuerzas armadas del pueblo o provincia que viniesen contra, o niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. En un mismo día, en toda la provincia del rey Asuero, y en el día tercero del mes duodécimo, que es el mes de Dar, la copia del edicto que le había de darse por decreto en cada provincia, para que fuese conocido todos los pueblos que decían que los judíos estuviesen preparados para aquel día, para vengarse contra sus enemigos. Y los correos pues
tomando en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey y del edicto que fue dado en Susa, en la capital del reino. Salió Mardoqueo delante del rey con vestidos reales azules blancos y una gran corona de oro y un mandato de lino y púrpura a la ciudad de Susa. Entonces se alegró y se regocijó, y los judíos tuvieron luz, alegría, gozo, honra, y en cada provincia y en cada ciudad llegó al mandamiento del rey. Los judíos tuvieron alegría y gozos. Para ellos poder en ese momento tener alegría, gozo y obtener una gran victoria en todas las provincias, y que esta ley llegara en todo lugar y en todo rincón, primero tuvo una persona que pasar por lágrimas. Una persona se levantó a llorar y acercarse en ese momento al rey y decirle al rey y expresarle su dolor y hacerle entender lo que ella quería. Eso es lo que Dios está esperando contigo y conmigo, que nosotros vayamos a su presencia, que vayamos allí a expresarle, a gemirle y a decirle: Señor, ¿sabes qué? No tengo la fuerza, tengo que reconocer que me siento débil, tengo que reconocer que no puedo con esto. Sí, quizás tú me estás diciendo que me levante, que sea fuerte, pero no puedo ser fuerte en medio de esta situación. Yo quiero que tú me ayudes, yo quiero que tú me levantes, yo quiero que tú me hagas la mujer fuerte, yo quiero que tú me hagas la mujer resistente, yo quiero que seas tú el que trabaje en mí, Espíritu de Dios, ayúdame. La reina Esther fue sabia, esta mujer se fue al grano, esta mujer fue a la presencia del rey, le hizo entender lo que ella quería, lo que ella anhelaba. Había un problema, había un edicto, lo tenían que cambiar, y ella sabía que su vida estaba en peligro, y estaba en peligro también todos los judíos, pero todo fue cambiado cuando una persona se levantó y fue al grano, se acercó al rey. Y es lo que el Señor quiere el día de hoy, como te lo dije en Santiago 4:7, cuando nos acercamos, cuando lo buscamos, cuando nos llenamos de su presencia, cuando vamos y confesamos y nos expresamos y le decimos: sabes que no puedo más con esto, esto me está acabando, esto no puedo resistirlo, no tengo la fuerza. Ahí es cuando viene la presencia del Espíritu Santo, nos dará la fuerza y nos dará la alegría, nos dará el gozo, y veremos la victoria para recibir tantas cosas que el Señor tiene para nosotros. Tuvo que una persona en ese momento experimentar el llanto, la humillación. Ella se tuvo que humillar delante del rey. Y eso es lo que Dios muchas veces está esperando de nosotros, que nos humillamos, que tengamos reverencia ante Él, que le pidamos ese socorro, ese auxilio que necesitamos. Muchas veces vamos a otros lugares, vamos a personas y perdemos el tiempo y le contamos tantas cosas a tantas personas, cuando literalmente Dios está esperando es que te humilles, que vayas a su presencia, que le llores como Ana. Cuando Ana subió al altar, ella lloró, ella gimió, tanto así que Elí la confundió, que estaba ebria, que estaba borracha, y en ese momento ella le dijo: no, su sierva es una mujer de Dios, una hija, una íntegra. Simplemente que ella estaba orando en ese momento, que ni se le entendía lo que estaba diciendo, porque estaba gimiendo, su alma estaba en ese momento delante de la presencia de Dios, desahuciada. Y ahí, cuando Dios escuchó su oración, ella se levantó y pudo comer. Hoy necesito que alguien se levante, hoy necesito que escuche lo que Dios te está diciendo. Ve a la presencia, acércate a Él, llénate de Él. Vas a resistir, vas a poder ver la victoria, vas a poder ver todo lo que tienes que atravesar en tu vida, vas a tener que soportar todo lo que estás pasando. Es acerca de Él. Vemos que los discípulos pudieron ver la victoria, pudieron ver los vientos en ese momento calmarse, al mar calmarse, y ver que las olas pudieran en ese momento obedecerle a Jesús. ¿Por qué? Porque tuvieron que acercarse a Jesús. No tenían el poder en ese momento ellos, o la fuerza o la estrategia, porque no estaban cerca de Él. Se acercaron a donde Él estaba durmiendo. Otra cosa que Jesús nos enseña a nosotros: hablarle al problema. Problema, no tienes el poder. Escasez, no tienes el poder. Enfermedad, no tienes el poder. Necesitamos el día de hoy levantarnos a decirle al Señor: ¿sabes qué, Señor? No puedo más, tiro la toalla. Sé que es necesario estas lágrimas, sé que es necesario este dolor, pero necesito de tu valentía. Ven sobre mí, lléname de ti. La reina Esther fue una mujer que no nada más pensó en ella. Cada vez que nosotros estamos pasando por una prueba, un momento difícil, una victoria, estamos ahí por ganar, no nada más para nosotros, sino para nuestra familia, para nuestra generación, para nuestro país, para el lugar donde nosotros nos estamos, como quien dice, donde estamos viviendo. O sea, estamos
peleando algo no nada más para nosotros, sino para nuestra generación. Y eso era lo que estaba peleando Esther. No era por ella nada más, sino también por todos los judíos, por todas esas personas que estaban ahí a lo mejor preocupados, ansiosos, qué va a pasar, qué es lo que vamos a vivir. Y eso nos va a pasar a nosotros. Muchas veces vamos a tener que pararnos como Esther, valiente, y decir, ¿sabes qué? Me tengo que parar por este país, me tengo que parar por mi familia, me tengo que parar por mi generación, me tengo que levantar de madrugada, orar y a gemirle al Señor por estos vecinos, me tengo que parar por todas estas personas. Necesitan de Dios, necesitamos ver la mano de Dios obrar, necesitamos que el poder de Dios venga sobre nosotros, necesitamos llamar la atención delante de Dios para que Él vea que hay un pueblo, que hay una nación que sí lo anhela, que sí lo quiere a Él, y que no es por el milagro, que no es por lo que Él nos va a dar, sino para que su presencia se permanezca en nosotros. La fe se va a apagar cuando estamos lejos de Él. Vamos a estar renegando, murmurando, vamos a estar en ese momento, como quien dice, claudicando en dos pensamientos. No vamos a tener palabras positivas en nuestros labios cuando estamos lejos de Él. Pero cuando nos acercamos, va a venir la fuerza, va a venir la valentía, va a venir esa manera de resistir, porque está cerca. Solamente en su presencia vas a poder resistir y ver la victoria. Es necesario ver esas lágrimas, es necesario sentirla, saborearla, porque detrás de un proceso siempre hay una gran victoria. Ellos pudieron ver la mano de Dios obrar sobre su vida. Después estaban alegres, gozosos. Mardoqueo le cambiaron la vestimenta. Era una persona que literalmente su vida le cambió con un abrir y un cerrar los ojos. Pero ¿por qué? Porque primero, antes de él ver eso, tuvo que ayunar, tuvo que orar, tuvo que interceder, tuvo que pedirle en ese momento a Esther que se sacudiera. Esther se sacudió, fue a la presencia. En ese momento del rey se acercó y se levantó con toda la valentía, y pudieron ver en ese momento todo que obraba bien para ellos. Muchas veces nosotros creemos que lo que estamos experimentando o estamos viviendo es para mal. No, todo obra para bien a los que aman a Dios y a los que son llamados conforme a su propósito. Y necesitamos el día de hoy decir, ¿sabes qué? Esto no me va a acabar, no me va a matar, porque mayor es el que está conmigo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a su presencia. De repente vas a tener una alegría, un gozo en medio de esa tormenta, y te dices, ¿sabes qué? Esto no me va a matar. Levántate como la reina Esther, a ir a la presencia del Rey para que te llenes y te fortalezca y puedas ver tu victoria, tu misión, tu propósito cumplir en la vida tuya. Bendiciones. Y no nada más en la tuya, sino en la de tu familia. Agarra esta palabra, no nada más para escucharla, sino para guardarla y meditarla y ponerla en práctica.